En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia siempre ha tenido claro que una de sus principales misiones era la misión de consolar y ayudar a los que sufren. Desde el inicio, debido a esta concepción, tanto Pedro como sus compañeros se dedicaban a ayudar sobre todo a las personas necesitadas, como podían ser las viudas, y a otras personas que estaban desasistidas y por lo tanto sin sustento económico. Sin embargo, siempre, tanto Pedro como sus compañeros y después sus sucesores, tuvieron bien claro que esa misión y esa tarea era una tarea subordinada a la principal misión de la Iglesia, que es anunciar la buena noticia, es decir, que predicar que Dios se hizo carne, murió y resucitó para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Cuando Jesús es preguntado por los discípulos de Juan si es él el que ha de venir o tienen que esperar a otro, él les cuenta lo que ocurre. Se curan a los enfermos, a los sordos se les permite oír, a los tullidos se les cura de sus enfermedades y a los pobres se les anuncia el Evangelio, es decir, la buena noticia. Por esa razón, cuando Pedro y sus compañeros se sintieron desbordados por la cantidad de obras de caridad que tenían que llevar a cabo, que tenían que realizar, pidieron al Espíritu Santo que les iluminara para que eligieran a 7 varones de vida intachable y que pudieran llevar a cabo la misión de realizar esas obras de caridad que la Iglesia sabía que tenía que hacer, pero que a la vez eran plenamente conscientes de que había otra misión que estaba por encima de ella, que era la misión de anunciar el Evangelio, y que esta, la misión caritativa, era secundaria, dependía de esta primera misión. Pedro y sus compañeros se dedicarían a la predicación de la palabra, mientras que los diáconos, que así se llamaba a las personas que elegían, porque venía de la palabra griega que significa servir, los diáconos se dedicarían a las obras de caridad. Creo que esto es importante no perderlo de vista, porque la principal misión que el Señor encomienda a su Iglesia y que por lo tanto nos encomienda a cada uno de nosotros en función de nuestra vocación personal, es la de anunciar la buena noticia, la de llevar esperanza. Hace unas semanas se publicaba que en el Japón había habido más muertes en un solo mes por suicidios que por personas que habían contraído el virus, la COVID, y habían fallecido debido a esa pandemia. Por suicidios. Si lo tienen todo. Japón es una de las de los países donde la tecnología es más importante, porque tienen fábricas, porque tienen empresas tecnológicas, porque es una sociedad muy tecnologizada. Y sin embargo, ¿por qué ocurren todo este tipo de muertes debido a los suicidios? Porque hay algo en el fondo del corazón de las personas que está enfermo y que los bienes materiales no pueden sanar ni curar. Cuando tu alma está muerta o está enferma porque no dedicas tiempo a ella,
porque ella no se encuentra con Dios, que es el que ilumina su conciencia, el que le consuela, el que le da esperanza. Cuando tu vida solo consiste en vivir aquí, y claro, la muerte va a llegar, y cuando llega la muerte y tú lo percibes, vives con angustia ese momento, porque se acaba, crees que se acaba tu existencia, es lógico que a veces muchas personas caigan en esa angustia existencial, dado que no tienen fe, les falta esperanza. Nosotros creemos en un Dios salvador, en un Dios que murió y resucitó para que el pecado no tuviera la última palabra en nuestra vida y para quitar el aguijón de la muerte, de manera que la muerte se convertía ya en una puerta que da acceso al encuentro pleno con Dios y por lo tanto a disfrutar por toda la eternidad del amor de Dios. Esta esperanza es la que hace que, a pesar de las dificultades de la vida, los cristianos no sucumbamos ante las cruces que tenemos que llevar. No es que no tengamos problemas, es que tenemos fe que nos da esperanza y que nos ayuda a saber, primero, que no estamos solos ante los problemas y segundo, que la vida pasa, pero después de esta vida continúa en la presencia del Señor, porque para eso Él murió y resucitó, para ganarnos la salvación. Por lo tanto, hagamos obras de caridad, las tenemos que hacer. Ayudemos a Cristo que sufre en el pobre y en el necesitado, que no tiene alimento o que necesita sustento material. Pero hay pobres más graves que los materiales, que son aquellos cuya pobreza consiste en no tener fe, en que les falta esperanza y por lo tanto, ante las dificultades de la vida, desesperan. Nosotros que hemos conocido el amor de Dios, nosotros que tenemos fe y esperanza, tenemos que ser luz en medio del mundo, por tu manera de vivir, pero también porque les enseñas que hay otra vida, que Cristo venció a la muerte y que por lo tanto la muerte no es el final. Que el Señor nos ayude a ser instrumento de Dios en medio del mundo, llevando esta gran verdad, evangelizando, siendo luz en medio del mundo. Nos ponemos en